Vamos a explicar lo que significa el hoisting en JavaScript o en los lenguajes tipo C. ¿Qué pasa con el hoisting? Es un comportamiento que tiene bueno, en este caso nuestro código en JavaScript, que lo que hace es mover las declaraciones y las funciones, las declaraciones de las variables y las funciones al principio del ámbito del que se encuentre durante la compilación. Entonces, ¿cómo lo podemos ver gráficamente o con un ejemplo? A ver, si declaramos la variable, pongamos número igual a 5 por poner un número, eh, y hacemos un console log, o sea, una impresión de pantalla, y aquí ponemos número, pues bueno, vemos que primero declaramos la variable, después la imprimimos, nos imprime el número 5. Ahora, si nosotros agarramos esta variable declarada con var y la movemos después de la impresión de la pantalla, vamos a hacer aquí un corte y lo pegamos aquí, vamos a ver que nos sigue imprimiendo el número 5. ¿Por qué? Porque bueno, a la hora de la compilación, como está declarada con var esta variable, pues no las sube, que hoisting significa elevar, o no las eleva al principio y bueno, la toma como válida. Pero esto no sucede, por ejemplo, con las declaraciones let o const, porque ellas, cuando no las declaras al principio y haces lo mismo que var, caen en una zona que se llama temporalmente muerto. A ver, ¿cómo veo eso? A ver, lo vuelvo a poner aquí al principio y cambio var por let. Entonces vemos que, bueno, me imprime aquí la consola el 5. Pero si intento hacer lo mismo que con la declaración var y la pongo aquí, me arroja un error acá y no ni siquiera que es indefinido, sino es un error que me da la consola. ¿Por qué? Porque este ámbito no, con esta declaración de variable no me lo asciende a la parte de arriba. Y lo mismo pasa con las funciones. Bueno, lo mismo que con la declaración var. Veámoslo con un ejemplo. Tengo la función, a ver, escribamos una función suma, digamos. Entonces, declaramos aquí nuestros argumentos, serían A y B. Abrimos nuestras llaves, enter. Bueno, que nos retorne la suma de A más B. Más B. Punto y coma. Vamos a que nos los imprima en la pantalla. Sería la función suma. Y dentro sus... bueno, vamos a dar un espacio ahí. No la vamos a declarar todavía. Y abajo ponemos suma y le ponemos los valores que queramos al argumento. Pongamos 1 y 2. Entonces vemos que ya aquí nos imprime la suma de 1 más 2, que sería 3. Entonces, si la declaración de la función la pasamos a la parte de arriba de la... Si la declaramos antes de en sí poner la función, igual nos da el número 3 o nos los imprime. ¿Por qué? Porque bueno, este es el efecto hoisting. Aunque la declaramos antes o después, él siempre la eleva al principio a la hora de la compilación. Entonces, bueno, igual nos va a retornar el valor. Y bueno, eso sería la explicación del hoisting.